Hola, muy buenas tardes. Antes que nada, lamento no poder estar físicamente con ustedes, pero bueno, aunque sea, estaré de forma virtual y pues bueno, agradezco las facilidades que me han otorgado para estar acompañándonos en esta forma. Y bueno, tengo mucho gusto en compartirles esta breve plática sobre unas plantas, la cual titulé Pteridium, una planta capitalista, y Azola, el helecho que enfrió el planeta. Como ya les dijeron, soy biólogo, egresé en la UNAM. Y aunque me especializo en plantas, también me gustan los mamíferos, los anfibios y también los reptiles. Y pues, como lo decía Adriana en la inauguración de este foro, pues, desde pequeño también yo me maravillaba observando las hormigas, los túneles que hacían en la tierra, y por qué había debajo de algunas rocas y en otras no, o qué pasaba si a las hormigas les echaba una sanguijuela, una lagartija, etcétera. Pero en fin, terminé estudiando helechos y pues voy a contarles cómo son estas plantas. Eh, Tienen un tallo que en la mayoría crece subterráneo, por eso le llaman rizoma. Este se encuentra a veces cubierto de escamas, que son como unas pequeñas hojas, pero no son verdes. Del rizoma se originan las raíces hacia abajo y las hojas salen hacia arriba, enrolladas, lo que se llama prefoliación circinada. En la base de estas hojas está el peciolo y en la parte superior está la lámina, que es la parte fotosintética, que tiene un eje principal que se llama raquis y los segmentos que son las pinas. Estos pueden estar a veces más divididos. Las hojas de los helechos pueden ser de varios tipos. Algunas tienen la punta bifurcada, como que se divide en dos. Otras son simples, otras tienen el borde con crestas y valles y tejido conectando el raquis. La mayoría tiene divisiones sin tejido que conecte a los segmentos y el raquis, o sea que tiene pinas libres. Y dependiendo de las divisiones, se puede hablar de hojas dos pinadas pinatífidas, y así hasta unas hojas que son 4 a 5 pinadas. Pero la mayoría de los helechos los podemos distinguir por la división que tienen sus hojas. Los rizomas o tallos subterráneos pueden ser de dos tipos básicos, los erectos o los rastreros. Los erectos están creciendo hacia arriba y forman las hojas alrededor del tallo, por lo que las hojas parece que salen de un mismo lugar, mientras que en los rastreros las hojas salen del lado superior del rizoma y las raíces por el lado inferior. Dependiendo de qué tan cerca estén las hojas, podemos diferenciar tres grupos. Los cortamente rastreros, cuando las hojas salen una seguida tras otra, los medianamente rastreros cuando dejan un espacio entre ellas y los largamente rastreros cuando estas hojas están bastante separadas. Aquí estamos viendo un rizoma, un helecho con un rizoma que es erecto. Entonces las hojas parece ser que salen de un mismo punto. Ahora, en un helecho que es rastrero, pues vemos que las hojas salen de diferentes puntos. Incluso podemos ver el rizoma que es verde y está cubierto por escamas que son las que se ven de color café. Aunque las formas de las hojas nos pueden ayudar a identificar a los helechos, a veces nos podemos confundir, pero hay algunas características que nos ayudan a identificarlos. Por ejemplo, bueno, aquí vemos una hoja dividida, pero otra característica de los helechos es que tienen una perfoliación circinada, que es esta. Entonces todas las hojas se desarrollan así, en espiral, y se van desenvolviendo cuando van madurando. Esto se le conoce como perfoliación circinada, el desarrollo en espiral. Y conforme van madurando, se va desenrollando y vamos observando ya la hoja madura. Otra de las características es la presencia de soros, que son un conjunto de esporangios. Estos son pequeñas cápsulas donde se forman las esporas, y dependiendo de la forma de los soros se pueden clasificar a los helechos. Hay helechos que tienen los soros cerca del margen y protegidos por el margen de la hoja que se curva y los envuelve. Otros los tienen esféricos y protegidos por una membrana que se llama inducio, que luego se abre como en esta imagen. Y otros tienen soros en forma de riñón. Y bueno, hay otros lechos que no tienen soros, que los esporangios están dispersos en toda la lámina, como en esta imagen que se ve ahorita.
Eso se le llama condición acrosticoide. Eh, y bueno, hay otros que tienen otro tipo de esporangio que es más grande, ¿no? Y están en diferentes partes del embés. Bueno, aquí vemos otro tipo de helechos que tienen soros lineares en algunas partes de la hoja. Ah, se me había olvidado contarles que los helechos tienen un ciclo de vida con dos fases heteromórficas, o sea que son de diferente forma. El esporofito, que es todo lo que hemos visto hasta ahorita, y el gametofito. Ambas fases son libres e independientes. El esporofito en este ciclo de vida es lo que está en verde. Este, como su nombre lo sugiere, su función es de producir esporas y estas se forman mediante meiosis, que es una división celular en la que a partir de una célula diploide que tiene dos copias de cromosomas se obtienen cuatro células haploides. Cada una lleva una única copia de cromosomas. Estas esporas se dispersan por el viento y en condiciones adecuadas de humedad, ya que caen al suelo, pueden germinar originando el gametofito o prótalo, que al madurar desarrolla los gametangios. Estos son los portadores de los gametos o células sexuales, que son los anteridios, son los gametangios masculinos, y los arquegonios, que son los gametangios femeninos. Los gametofitos son potencialmente bisexuales y los gametos masculinos tienen flagelos y al ser liberados nadan hacia el arquegonio para fecundar al gameto femenino, que es la ovocélula. Una vez fecundado, se forma el cigoto e inicia la fase esporofítica, que comenzará, y bueno, a partir de este evento comienza a crecer el esporofito. Pues recapitulando, aquí tenemos un video para mostrarlo mejor. Tenemos el esporofito, en vez de las hojas tenemos los soros, en este caso son redondos, que son un conjunto de esporangios, que son estas diminutas cápsulas. Pueden estar protegidos por un inducio, que es esta cosa amarilla que aparece en la pantalla. Y bueno, cuando están inmaduros están de color verde y estas cápsulas tienen unas células especiales que son estas, el anillo se le llama, que tiene una función especial en la dispersión. Eh, ya cuando están maduras pues, se ven de este color café y estas células del anillo contienen agua. Entonces cuando la humedad relativa disminuye, estas células van perdiendo agua, van transpirando. Entonces conforme van perdiendo el agua, estas células se van colapsando y al colapsarse hace que el anillo se contraiga y eso hace que se abra esta cápsula. Entonces conforme se va colapsando estas células del anillo, se abre más y llega un momento que hay una presión negativa tan fuerte que hace que el agua pase de un estado líquido a gaseoso. Aquí es lo que estamos viendo. Este evento que se llama cavitación es un proceso físico. Entonces, en estado normal tienen agua, conforme va perdiendo agua, se va colapsando la célula y llega un momento que por la diferente pared celular que tiene, ya no se puede colapsar más. Entonces, aumenta la presión negativa y el agua pasa de estado líquido a gaseoso. Entonces, ese aumento repentino de presión hace que el esporangio actúe como una catapulta, como lo vemos en este video. Y es sumamente padre porque esto es natural. O sea, cuando yo vi esto por primera vez, es así de wow, o sea, se está moviendo la planta, ¿no? Y no es de que se mueva porque sea como un animal, sino es un proceso físico. Claro que también la primera vez que yo vi esto, pues dije, ah, esos son unos gusanos, ¿no? Pero no, son las cápsulas que se rompen por esta pérdida de agua y pues van aventando las esporas. Y se ha estudiado mucho este evento y la velocidad a la que salen estas esporas son alrededor de 10 metros por segundo.
Bueno, entonces quedamos que las esporas son liberadas del esporofito y esas cuando caen y encuentran condiciones adecuadas, pues germinan y dan origen al prótalo, que es una planta muy pequeña, la mayoría tiene forma de corazón y tiene un nodo meristemático, que es ese que se está viendo ahí en medio. Eh, Se fijan al sustrato por unos rizoides, que son unos filamentos unicelulares. Y bueno, requieren de condiciones de alta humedad para poder establecerse porque son muy delicados, solo tienen un estrato de células de grosor. Y bueno, en la parte ventral es donde se forman los gametangios. Acabamos de ver los anteridios, estos son los arquegonios, son los femeninos y los masculinos. Potencialmente son bisexuales estos gametofitos, pero no se autofecundan. Lo que hacen es que liberan una sustancia que es un anteridiógeno y como su nombre indica, eh, fomenta la formación de anteridios, o sea, de estructuras de gametangios masculinos en los gametofitos que estén alrededor. Entonces los gametofitos que estén alrededor van a producir los anterozoides dentro de los anteridios y estos son liberados y necesitan una condición de humedad para que puedan nadar y son atraídos por quimiotaxis. Eh, las células del cuello del arquegonio, que es los que estamos viendo ahorita, liberan un mucílago y ese es el que atrae al anterozoide para que fecunde a la oosfera, que es el gameto femenino. Cuando llega a fecundarla, como son dos células que tienen solo una copia, el cigoto, se forma el cigoto que lleva a tener las dos copias. Entonces, el inicio de la fase esporofítica. Y a este inicio, en este inicio, el gametofito va a nutrir al cigoto hasta que sea independiente. Cuando le sale su raíz, su primera hoja y el rizoma. Y a partir de este punto, pues ya va a empezar a desenvolverse el esporofito, que ya cuando sea maduro va a liberar esporas. Aquí estamos viendo el esporofito pequeño y el gametofito cordiforme. Y bueno, así se completa el ciclo de estas plantas. Por el ciclo de vida dependiente del agua, muchos helechos crecen en ambientes con condiciones de alta humedad. Aunque bueno, también se les considera plantas pioneras, pues son las primeras plantas que colonizan en algunos sitios. Por ejemplo, aquí vemos unos helechos creciendo sobre una roca basáltica, producto de la erupción del volcán Paricutín. Entonces se establecen estos helechos y van creciendo en esta roca y van capturando partículas para formar el suelo, para que se establezcan otras plantas. Hay helechos enormes como los arborescentes que llegan a alcanzar a 30 metros y algunos helechos que no pasan de los centímetros como este helecho mosquito del cual les hablaré más adelante. En este mapa podemos ver la distribución mundial de los helechos. Se observa que la mayoría tiene una preferencia por zonas tropicales y subtropicales, así como zonas montañosas como en los Andes. En México se encuentra el 10% del total mundial, que está estimado en unas 12.000 especies. Aunque bueno, ahorita quiero aclarar que las cifras en este mapa perdón, no suman los 12.000, pues algunas especies tienen amplios rangos de distribución. Algunas se comparten entre África, Sudamérica, Hawái, América Central, etcétera. Y hay uno en especial del que les voy a hablar ahora que puede crecer prácticamente en cualquier lado, excepto en desiertos y los hielos perpetuos. Pteridium es un género de helechos que se puede distinguir por tener hojas de 3 a 4 veces pinnadas, y sus segmentos basales son pinnatífidos, con ápices la mayoría alargados y peciolo y raquis de color paja anaranjado. Presenta soros marginales con inducio y comprende unas 2 especies. Aquí estamos viendo los segmentos basales que son pinnatífidos con los ápices alargados en esta imagen. Los soros marginales se ven mejor creo que en esta otra. Bueno, ahorita esperemos a que pase. Esta. Tiene soros marginales.
Y bueno, este se distribuye desde los polos hasta las zonas tropicales, desde el nivel del mar hasta cerca de los 3000 metros de altura. Y como crece en todo el mundo, se le considera una planta cosmopolita, sí, cosmopolita, y no se sabe en qué parte del mundo se originó. En el campo puede formar densas matas y dominar el sotobosque. Su hojarasca suelta químicos que impiden el crecimiento de otras plantas y bueno, algunas actividades antrópicas como el cambio de uso de suelo y minería y demás favorecen su crecimiento. Es una maleza mundial y se le considera la planta vascular más ampliamente distribuida. Puede dominar así completamente la vegetación, invadir y matar a todas las, bueno, no a todas las plantas, pero sí a una gran cantidad de plantas, ¿no? Es sumamente invasiva. Por ejemplo, se extiende por 1.7 millones de hectáreas en Reino Unido y ahí estamos viendo una imagen de todo eso, es el helecho pteridium. En algunos lugares domina completamente el sotobosque. Se ha observado también en sitios donde hay desechos de minas, donde al ser plantas pioneras coloniza y se extiende con rapidez. Esto hace que me recuerde la acción de las bombas neoliberales de destrucción, despoblamiento, reconstrucción, reordenamiento. Entonces las actividades humanas realizan la primera parte, la destrucción, despoblamiento, y Teridium se encarga de la segunda parte, y pues crece prácticamente en todas partes. El que esta planta crezca en sitios tóxicos motivó el estudio y se ha encontrado que así como hay personas y grupos que solo se interesa su propio beneficio y acaparan bienes, tierra, etcétera, sin considerar a otros grupos, el hecho es prácticamente como ellos, ¿no? Porque puede acaparar cromo, níquel, arsénico, cadmio, cobre, hierro, manganeso, etcétera. Es una planta sumamente egoísta que impide que otras plantas crezcan junto a él y puede dañar a quien se atreva a comérselo. Este metabolismo particular de estar absorbiendo metales se pensaba utilizar en bioremediación y sembraron en lugares tóxicos para limpiar el ambiente. Sin embargo, pues como no solo crece en estos sitios tóxicos y perturbados, sino también en otros sitios con poca perturbación como deforestados o ligeramente modificados, se ha observado que a través del tiempo extiende su área de distribución como en esta imagen y puede llegar a dominar un área por estos compuestos químicos que produce, que inhiben el desarrollo y crecimiento de otras plantas. Estos compuestos se difunden a través de sus hojas cuando caen, forman gruesas capas en donde se van desintegrando y liberando los compuestos alelopáticos a la Tierra. Pero a pesar de que estos compuestos, hay una planta que es la Ochroma pyramidalis, que al parecer es inmune a ellos y puede resistir luchando contra este lecho capitalista. El rango de distribución de esta planta resistente es de los 150 a los 1000 metros. Y bueno, este está publicado en esta revista. Aquí vemos la imagen de esta planta, Eucorma pyramidale, que ha sobrevivido en una parcela experimental después de 6 meses. Entonces, pues bueno, podemos utilizar esta planta que aparte da una madera que es la madera balsa, ¿no? Y bueno, se puede emplear para otras cosas, para fines productivos. El hallazgo de poblaciones de Theridium en el archipiélago de Hawái, que es un conjunto de islas de origen volcánico, o sea, que nunca ha tenido contacto con la zona continental y que se encuentra a más de 4000 kilómetros de esta, evidencia la facilidad de dispersión de las esporas de este lecho. Es probable que las corrientes de viento predominantes que se muestran en líneas blancas, junto con las tormentas tropicales que se muestran en las líneas azules, y las corrientes a chorro de altas temperaturas, a grandes altitudes que se muestran en rojo, la interacción de estas puede favorecer la dispersión de estas esporas desde Centroamérica, Norteamérica o de Asia hacia Hawái. Y bueno, la espora es la que se presenta en pantalla, tiene un tamaño de 31.2 micrómetros y una masa de 14.8 nanogramos. Si nosotros
partimos en 1000 millones de cachitos, 1 gramo, 14 cachitos de eso representan lo que pesa esta espora. Es mucho menos de lo que pesan los granos de arena, que algunos investigadores han reportado que se dispersan desde el Sahara hacia el Amazonas. Ah, pero también se me pasó decirles que el rizoma de este helecho crece enterrado hasta 1 metro por debajo del nivel del suelo y almacena una gran cantidad de almidón, o sea, mucha energía para poder desarrollar las hojas. Entonces, si nosotros quisiéramos arrancar o quitar este helecho, tendríamos que excavar hasta 1 metro abajo. Y si ocupa un área, digamos, de 10 metros cuadrados, pues tenemos que remover al menos 10 metros cúbicos de tierra. Entonces prácticamente eso es acabar con todo el suelo. Y aparte, pues cuando está fértil, una población de Pteridium puede la- eh, este, dispersar millones de esporas. Ahora, las hojas de Pteridium, cuando emergen y se van desarrollando, terminan por cubrir el sotobosque y acaparan la luz del sol. Esto, aunado a las sustancias alelopáticas, termina por inhibir el crecimiento de las demás plantas, como vemos en esta imagen, ¿no? Y dado que hay unas poblaciones muy numerosas en todas partes del mundo, pues algunos han querido sacarle provecho y pues han colectado algunas hojas, las usan como alimento. Aquí tenemos unas imágenes de unos productos asiáticos. Y bueno, esto lo hacen en Japón, en Brasil. Y bueno, tanto para los hombres como para los otros animales. Aquí vemos una oveja que tiene un melanoma. eh, Hay un riesgo enorme porque aparte de atacar a las plantas, también ataca a los animales con algunas sustancias altamente carcinogénicas que se han investigado, como es bueno, aquí hay un artículo donde mencionan eh, el papel de este lecho en melanomas gastrointestinales, o sea, cáncer eh, en el tracto gastrointestinal superior. Aparte tiene una tiaminasa, bueno, perdón, el principal responsable del cáncer es una sustancia que se llama un talquilócido. Este daña el DNA porque es altamente hidrosoluble. Es un norsesquiterpeno que es soluble en agua, entonces se transforma en talquilosina y este se pega en el DNA y compite con las bases nitrogenadas. Entonces, al pegarse con el DNA, cambia el metabolismo del núcleo celular y esto provoca la formación de cáncer, ¿no? Ahora, también ataca a los artrópodos con unas ecdisonas y les iba a decir que la tiaminasa es una sustancia que degrada la vitamina B1 y la vitamina B1 está involucrada en la asimilación de glucosa. Entonces, la tiaminasa como degrada a la B1 bloquea por completo la asimilación de glucosa, que es lo que nos provee energía. Entonces, los mamíferos terminan muriéndose si es que comen pteridium. Después de haber escuchado todo esto, yo creo que muchos piensan que debemos de quemar esta planta, pero ni eso acaba con ella. Es más, la planta misma promueve el fuego, pues su hojarasca es más energética que la madera, y promueve el fuego para acabar con las otras plantas que son inmunes a su armamento químico, o sea, a los alelopáticos. Sin embargo, pues no todo está perdido. Hay investigaciones en las que se menciona que el chaponeo es, junto a la remoción de sus hojas y cubrirlo con sombra, es un buen método para combatirlo, ¿no? Y bueno, esta investigación de la que les hablo, a pesar de que fue financiada con recursos públicos, los resultados, pues, como la mayoría de las investigaciones, se muestran en un artículo científico, como los que he estado presentando a lo largo de la plática, que se pueden ver en internet solo si se tiene una suscripción a una revista en donde se encuentra el artículo, ¿no? Y la mayoría de las veces los artículos son publicados en lengua inglesa y salvo algunos contados casos,
los resultados pues no son compartidos abiertamente, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos otro artículo que habla sobre, bueno, el título es sobre una restauración participativa de áreas invadidas por Teridium, pero paradójicamente, pues bueno, yo no tuve acceso a esta revista y pues vemos en la pantalla que si uno quiere ver el artículo, tiene que pagar alrededor de 800 pesos. Esto evidencia este lucro y mercantilización de la ciencia, que no debe de ser, pero también nosotros podemos darle vuelta a esto. ¿Por qué? Pues en la misma pantalla aparecen los datos de los investigadores que realizaron esta investigación y pues podemos nosotros contactarlos y solicitarles si nos dan una copia de esa investigación, ¿no? Creo no debemos olvidar que, pues, antes de ser científicos, son también personas y también todos fuimos alguna vez estudiantes y podemos intentar ese acercamiento entre personas para, bueno, para conocer más cosas y darnos conciencia de las cosas que suceden a nuestro alrededor, ¿no? Todas las investigaciones que podemos obtener. Y bueno, a este respecto quiero compartir una experiencia que tuve hace unos años cuando estaba investigando la dispersión de partículas atmosféricas. Pero resulta que me enteré que en la UNAM habían publicado un libro precisamente de este tema y en una de mis visitas pues estuve buscando el libro total que pues llegué al instituto donde se publicó y mala suerte ya no tenía, ¿no? Pero me comentaron que el autor laboraba ahí y me dijeron que él podía tener algunos ejemplares. Entonces pues luego de perderme un rato entre pisos y pasillos, llegué con el autor y le comenté que buscaba su libro. Me dijo que tenía unos y luego de buscarlo un rato me lo dio, ¿no? Le dije, oye, pues ¿cuánto te debo, no? Y me dijo, ¿cómo crees? Pues nada, ¿no? Me es suficiente pago el saber que lo que yo investigué y publiqué le va a ser útil a alguien, ¿no? Pues llévatelo. No, pues qué chido, ¿no? Esta necesidad de ser útil creo que es lo que ha movido a muchos científicos a organizarse en grupos, en discutir algunas nuevas propuestas o armar organizaciones como la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, eh, generar debate y pues también divulgar el conocimiento, ¿no? Y por eso yo me siento a gusto al estar aquí compartiendo algo que pues yo sé y que igual y puede ser útil a alguien, ¿no? A todos nosotros. En esta segunda parte les hablaré de Azola, el helecho que enfrió el planeta o el minúsculo helecho y el cambio mundial. No supe cómo ponerle. Pues una vez, hace tiempo que es cuando caminé por un lugar de cultivos, me topé con un helecho acuático que es muy particular. Este helecho es bien pequeño, de unos cuantos centímetros, y crece flotando sobre cuerpos de agua dulce. Le llaman el helecho mosquito y su nombre genérico es Azola. Se caracteriza porque a veces puede cubrir cuerpos de agua. Cuando cubre estos cuerpos de agua, evita que las larvas de los mosquitos respiren y las mata. Entonces es un buen control biológico para los mosquitos en cuerpos de agua. Aquí lo vemos con sus diminutas hojas en el microscopio, junto con otras plantas acuáticas. Es bien pequeño y cada una de esas hojas mide 2 milímetros. Y bueno, lo interesante es de que hay varias imágenes de cómo son estas hojas por dentro. Tienen una cavidad, generan un mucílago y dan hospedaje a una cianobacteria, Anabaena solae. Y bueno, yo cuando había leído de Azola, pues me entró mucha curiosidad para ver si era cierto. Entonces, pues los ejemplares que yo colecté, pues los empecé a cortar. Y pues bueno, obviamente no me salieron tan bien, pero ya conforme iba practicando, pues me quedaban un poco mejor. O los agarraba un poco más frescos y ya no se veían todos quemados, sino se veían ya mejor verdes. Y bueno, sí tienen una cámara de gas. Y bueno, ahí se notan un poco los filamentos de las cianobacterias. Y esta imagen es así de súper guau porque se alcanzan a ver bien ahí que están
anabaena, ¿no? Junto con sus heterocitos, que son unas células más grandes que se encargan de fijar nitrógeno. Esta cianobacteria toma el nitrógeno atmosférico y lo convierte en amonio, forma en que las plantas pueden aprovecharlo. Gracias a esto, este helecho puede crecer muy rápido y tener una gran concentración de nitrógeno. Uh, bueno, fija de 10 a 200 kilogramos de nitrógeno por hectárea por año. Por esta razón en Asia es usado como abono. Al transplantar el arroz, dejan que azola crezca en estos pantanos, bueno, donde se siembra, y cuando se termine el agua o va muriendo las capas bajas de azola, pues llevan el nitrógeno al suelo para que el arroz lo pueda utilizar. Y bueno, pues en el 2004 se completó una perforación en el Polo Norte, claro, buscando petróleo, pero las muestras que se obtuvieron tenían un patrón diferente, ¿no? Era un patrón bastante interesante porque es un patrón rayado, que es el que se ve en pantalla. Hay líneas negras y líneas blancas, y el análisis de las rocas mostraron que había unas plantas en las zonas oscuras muy parecidas a Sola. Eh, bueno, lo que se vio es una planta flotante, bueno, que ahí se ve en la pantalla, es muy similar a la Sola actual. A la izquierda se muestra el fósil que estaba en estas rocas. Y la datación de estas rocas coincidía con 49 millones de años, periodo en donde hubo una drástica disminución de dióxido de carbono atmosférico de 3.500 a solo 600 partes por millón, que es la que se ve ahorita en la pantalla. Y bueno, también la disposición de los continentes en ese entonces era muy diferente a la actual. En el Polo Norte está ocupado por un mar con una estrecha salida de agua. Y claro, la temperatura, al tener mayor concentración de dióxido de carbono, que era bueno, más bien que es un gas de efecto invernadero, pues era mucho más alta. La temperatura del mar era de 13 grados centígrados en ese entonces. Y eso es en el polo, vaya, donde se hizo la perforación. Ahora, ¿cómo era posible que un helecho de agua dulce se haya encontrado en el lecho marino? ¿Acaso fue una especie marina o qué pasó? Y bueno, esto motivó a que se hicieran bastantes investigaciones eh, multidisciplinarias y bueno, comenzaron a salir las ideas y se comprendió qué es lo que pasó, ¿no? Como la temperatura global era más cálida por la alta concentración de dióxido de carbono atmosférico, en verano pues, llovía más. El agua dulce que caía escurría y llegaba al mar, pero al ser una cuenca casi cerrada, esta agua dulce se mantenía en la superficie, se condensaba rápidamente y entonces en ese lecho se podía establecer a sola porque era una capa de agua dulce que estaba flotando sobre una capa de agua salada, ¿no? Entonces, en verano que no se donde cuando no se oculta el sol en el polo, Azola fijaba el dióxido de carbono. En invierno, que estaba en oscuridad, pues Azola moría, entonces iba al fondo marino. Y bueno, la cantidad de que se fijó de dióxido de carbono por Azola eh, en estos ciclos, pues permitieron que se formaran estas bandas en estas rocas. Y bueno, Azola es la causante de que se haya disminuido la concentración de dióxido de carbono, por lo tanto, disminuyó la temperatura en todo el planeta, ¿no? Y es una planta diminuta que tiene una relación simbiótica con esta cianobacteria. Solo me resta decir que creo que el ZLN es como este lecho y ha iniciado un cambio en el mundo y que así como Azola y Anabaena juntos a partir de una relación simbiótica modificaron la temperatura de todo el planeta, espero que todos los aquí reunidos, física y virtualmente, lleguemos a establecer una relación también simbiótica para pues, mejorar el mundo que vivimos. Colaval.